Octavo grado, Escuela de Pastoral. Lección 7. La casa, el templo de Yahvé. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, sin saber qué decisión tomar? ¿Has deseado tener una sabiduría superior para guiar tu vida y tus actos? La historia del rey más sabio de todos los tiempos tiene la respuesta, y hoy descubrirás cómo puedes aplicarla a tu propia vida. Oración. Oh, Dios de toda sabiduría, que iluminaste el corazón de Salomón para gobernar con justicia y misericordia. Te doy gracias por la lección aprendida, por recordarme que la verdadera inteligencia es un don que viene de ti. Te pido, Señor, que me concedas un corazón dócil y atento, para discernir entre el bien y el mal en mi vida diaria. Guía mi mente y mi voluntad, para que, en mi estudio y en mis acciones, busque siempre tu voluntad y no mi propio provecho. Que esta sabiduría no se quede en conocimiento, sino que se transforme en obras de amor y servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, sabiduría eterna hecha carne. Amén. Salomón comenzó a edificar la casa de Yahvé. Primer libro de las Crónicas, capítulo 31. Primeras acciones de Salomón. Salomón amaba a Yahvé y seguía sus preceptos como su padre David, pero ofrecía los sacrificios en las alturas al igual que el pueblo porque Yahvé no tenía aún templo. Desde el inicio Salomón mostró que era un diplomático, pues no tardó en casarse con una hija del faraón, posiblemente Susenés II. Este matrimonio no dejaba de ser una manera de sellar una alianza con una potencia extranjera, una costumbre política que en estos tiempos aún es común. A la nueva esposa se le recibió en Jerusalén, pero el corazón de Salomón, al igual que el de David, pertenecía a Yahvé. Este casamiento trajo como consecuencia ventajas políticas, y aunque no estaba estrictamente prohibido hacerlo por la ley, Éxodo capítulo 34 versículo 16, Deuteronomio capítulo 7 versículo 5, si era una irreverencia para la religión de Israel. Yahvé otorga sabiduría a Salomón. Aquella misma noche Dios se apareció a Salomón en sueños, manifestando que sus sacrificios le fueron gratos, mostraba también la enorme devoción que le guardaba Salomón, a su vez presagiaba el cambio del centro de culto que hasta ese momento se realizaba en los lugares altos por la del futuro templo. Un sueño en un lugar santo como lo era Gabaón significaba una comunicación divina, pide lo que quieras que te conceda. Salomón inició su oración evocando el pasado y en concreto de David, su padre, y la fidelidad con que lo sirvió, pero sobre todo la misericordia de Yahvé mediante las distintas bendiciones. Habló también del presente por reconocer humildemente su inexperiencia, su ineficacia para ejercer el poder. Habló también del futuro pidiéndole lo necesario para saber gobernar. Tú has hecho gran misericordia a tu siervo David, mi padre, conforme caminaba él en tu presencia en fidelidad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y le has conservado esta gran misericordia, dándole un hijo que se sentara sobre su trono, como hoy se verifica. Ahora, pues, oh Yahvé, Dios mío, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de mi padre David, a pesar de ser yo todavía un niño pequeño que no sabe cómo conducirse. A pesar de ser yo todavía un niño pequeño, humildad y modestia no fingidas, niño necesitado de Dios, de su Padre Dios. El ser sus niños, sus hijos es lo que nuestro Señor Jesucristo nos decía que es lo que más agrada a nuestro Padre, la conocida infancia espiritual de la que tantos santos han hecho uso. La palabra griega iotesía, que la Vulgata traduce por adopción de hijo, significa exactamente filiación, es decir, que somos destinados a ser hijos verdaderos y no solo adoptivos. La confesión de su inexperiencia y de su incapacidad por ser un hombre joven indica reconocimiento de sus limitaciones. A continuación pide un corazón, una mente capaz de escucharle y de escuchar a su pueblo. Y sin embargo, tu siervo está en medio de tu pueblo que tú escogiste, un pueblo grande, que por su muchedumbre no puede contarse ni numerarse. Da, pues, a tu siervo un corazón dócil, para juzgar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal, porque ¿quién puede juzgar este pueblo tan grande? Yahvé le respondió con 4 conclusiones. Primero, alaba a Salomón por no haber pedido cuestiones materiales como sería riquezas, larga vida o mayor poder. Segundo,
le concede lo pedido, discernimiento. Tercero, recibe dones no solicitados pero necesarios para su reinado, poder sobre otros reyes y enorme riqueza. Cuarto, le promete larga vida, a cambio de ser fiel como David. Esta petición agradó al Señor y le respondió: por cuanto has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia a fin de aprender justicia, sábete que te hago según tu palabra. He aquí que te doy un corazón tan sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá igual después de ti. Y aun lo que no pediste te lo doy, riqueza y gloria, de suerte que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. ¿En qué consistía esta sabiduría que pedía Salomón? Entre los sabios griegos, la verdadera sabiduría era la inteligencia concreta del hombre, el hombre comprendiendo al hombre en sus diferentes relaciones y circunstancias, consigo mismo, con los demás y con las divinidades. Comprender bien para actuar bien, como un varón entre los hombres. En cambio, para el pueblo de Israel, la sabiduría es un don de Dios y enseñaba al hombre a actuar tal como Yahvé lo ordenaba. Era actuar con justicia y misericordia en todas las acciones de la vida humana. En cuanto a un rey, sabiduría era también el arte venido de arriba de conocer cómo gobernar al pueblo, comprender al hombre en la sabiduría de Dios y llegar al reino de Dios, es decir, un gobierno de justicia y paz. Todos los grandes hombres antiguos, desde el occidente hasta los extremos del oriente, han pedido también la sabiduría. En contraste, pocos jefes de Estado al inicio de su gestión la piden. Qué pocos hombres modernos lo hacen en sus diferentes actividades. En cuanto a nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, dedicados a servir en una obra apostólica laical a imitación de Cristo Buen Pastor y con el ejemplo de María Santísima. Quiera Dios que al inicio de cada curso y con una nueva función de servicio la pidamos a Dios y la vayamos renovando no solo cada año, sino para hacernos merecedores de ella seamos fieles y la renovemos cada día. Sin embargo, Sócrates y los sabios de Oriente tenían razón, porque la sabiduría es el gran don, la gran ciencia, el gran arte, es la riqueza, la prosperidad y la gloria. Sin ella no hay verdadera vida. Pero Salomón tenía más razón que todos ellos, porque la pide a Dios directamente, y la pide como es debido, humildemente, repetidamente. Es una gran lección para un cristiano conocer que la sabiduría se hizo carne y habitó entre nosotros. La sabiduría nos es mostrada como un don especial a Salomón, como su método de gobierno, para que el pueblo fuera el beneficiado. Es de notar también que a pesar de esta sabiduría otorgada al nuevo rey, Dios le advierte que para que la soberbia no le desvíe, si sigues mis caminos, guardando mis leyes y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, prolongaré tus días. Salomón da muestras de su sabiduría. A continuación tenemos un relato que seguramente procede del pueblo que el hagiógrafo tomó, pues hasta en 20 ocasiones se han encontrado en distintas culturas un relato semejante. Salomón como rey tenía la obligación de atender a todo ciudadano en sus asuntos de juicio. Así, se le presentó desde el principio la ocasión de mostrar la eficacia de la sabiduría recibida de Dios mediante un juicio que se ha dado a conocer de hecho hasta nuestros días. Dos mujeres se presentaron ante Salomón para que les resolviera su situación. «Óyeme, señor mío. Yo y esta mujer habitábamos en la misma casa, y di a luz un niño, junto a ella en la casa. 3 días después de mi parto, dio a luz también esta mujer. Permanecíamos juntas, ninguna persona extraña se hallaba con nosotras en casa, sino que tan solo nosotras dos estábamos en casa. Una noche murió el niño de esta mujer por haberse ella acostado sobre él. Y levantándose ella a medianoche quitó mi niño de junto a mí, estando dormida tu sierva, y lo puso en su seno, en tanto que a su hijo muerto puso en mi seno. Cuando me levanté por la mañana a dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Mas mirándole con mayor atención, a la luz del día, reconocí que no era el hijo mío, el que yo había dado a luz. Respondió la otra mujer: No, sino que mi hijo es el vivo, y tu hijo el muerto. La primera, empero, decía: No, sino que tu hijo es el muerto, y el mío el vivo.
y así altercaban ante el rey. Respondió Salomón, esta dice, mi hijo es el vivo y tu hijo el muerto, y aquella dice, no, sino que tu hijo es el muerto y el mío el vivo. Y ordenó el rey, traedme una espada, y trajeron la espada ante el rey, el cual dijo, partid el niño vivo en dos, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. En este momento la mujer cuyo niño era el vivo, habló al rey, porque se le conmovían las entrañas por amor a su hijo, y dijo, óyeme, señor mío, dadle a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo matéis, en tanto que la otra decía, no ha de ser ni mío ni tuyo, sino divídase. Entonces tomó el rey la palabra y dijo, dad a la primera el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Todo el pueblo que supo esto tuvo profundo respeto hacia su rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para administrar justicia. Aunque las Sagradas Escrituras no nos mencionan cuál de las dos mujeres era la verdadera madre, si la primera o la segunda en cuestión, prácticamente todos están de acuerdo en que se trataba de la primera. La tradición musulmana, admiradora también de Salomón, conserva otro relato. 3 hermanos se presentaron ante Salomón. Nuestro padre nos ha dicho al morir, solo uno de vosotros es mi verdadero hijo, los demás son bastardos, ¿quién ha de heredarlo? Que traigan el cadáver del padre, dijo Salomón, que aten de pie a esa columna. Cada uno tire una flecha al corazón del muerto, el mejor tirador será el heredero. Uno solo, al ir a soltar la flecha, arrojó el arco a tierra. No profanaré el cadáver de mi padre. Todos sus bienes son tuyos, exclamó entonces el rey, porque la sangre ha hablado. Más testimonios sobre la sabiduría de Salomón. Dios otorgó a Salomón sabiduría y una inteligencia y grandeza de corazón tan inmensa como la arena que está en las playas del mar. De este modo la sabiduría de Salomón superaba a la sabiduría de los hijos de Oriente y a toda la sabiduría de Egipto. Compuso 3000 proverbios y sus cantos fueron 1005. Disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Discurrió asimismo sobre las bestias, las aves, los reptiles y los peces. Para oír la sabiduría de Salomón venían hombres de todos los pueblos, enviados de todos los reyes de la tierra que habían oído hablar de su sabiduría. Salomón el político. Organización del reino. David heredó un gran territorio a Salomón que para su buen gobierno administrativo requería una estructura efectiva y práctica. La administración central iniciada por David fue reforzada por Salomón. El reinado de Salomón produjo una gran riqueza a Israel y a Judá debido a Yahvé y en lo humano a esa buena administración. He aquí la lista al inicio de su reinado. Azarías hijo de Sadoc era el sumo sacerdote, como ministerio heredado. Recordemos que el sacerdote de David, Abiatar, fue exiliado, ignoramos si aún vivía, por haber apoyado a Adonías. El que Azarías aparezca primero en la lista denota la importancia de la función sacerdotal y la cuestión religiosa en el reino salomónico. Si acaso la lista sigue en orden de importancia, lo que no conocemos, esta fue compartida por Elioref y Ayas, hijos de Sisa, como secretarios. Por cierto, Elioref y Sisa eran nombres egipcios, mostrando la influencia del país de los faraones en la administración de Jerusalén. Josafat era el cronista, Banaías era el jefe del ejército, estos últimos al parecer eran los mismos que tenía David. Azarías como jefe de los prefectos de las provincias, hijo de Natán, que con toda probabilidad se trataba del profeta, Zabud, sacerdote y amigo del rey, otro hijo del profeta. Sacerdote entendido como intermediario ante el pueblo, aunque también es difícil definir su función. Aquisar, prefecto del palacio y finalmente una nueva función que era el prefecto de los tributos, que finalmente le costó muy caro a Salomón, pero sobre todo a Roboam, su hijo quien será su sucesor. Este ministerio recayó en Adoniram, cuyo origen es fenicio, o al menos su nombre. También es mencionado un intendente, pero es desconocida esta función. Prosperidad económica. A la era de Salomón se le reconoce como la Edad de Oro de Israel, denotando una incomparable prosperidad para el país,
gozando de una abundancia como no la tuvo antes y que no conocería después, lo que permitió a su vez que se crearan las condiciones ideales para el florecimiento de las artes. El mismo Salomón, enriquecido por las aportaciones de las tribus y prefecturas, más el comercio, la industria y la minería, llegó a ser un hombre inmensamente rico. Pero el pueblo también gozó de un mejor nivel de vida. Los distintos proyectos de Salomón, hablando en términos modernos, dieron empleo a millares de obreros y estimulaba a su vez a la empresa privada, elevando el poder adquisitivo de la población, lo que provocaba una prosperidad general. Un síntoma de ello es que se abandonó la costumbre de almacenar para mejores días el grano en pozos. El rey hizo que la plata y el oro fuesen en Jerusalén tan común como las piedras, y los cedros tan abundantes como los sicómoros en la Cefelá. Las ciudades crecieron. Por ejemplo, Jerusalén se extendió más allá de sus murallas, pero también se construyeron otras. El monopolio filisteo del hierro se había quebrado, así que el uso del arado de hierro era común, por lo que aumentó la productividad de la tierra. Pasados los años, la riqueza de Salomón no había disminuido, como muestra leamos el capítulo 10 de I Reyes. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, fuera de lo que recibía de los mercaderes del comercio de los traficantes, de todos los reyes de los beduinos y de los gobernadores del país. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro batido, empleando en cada escudo 600 siclos de oro, y 300 escudos chicos de oro batido, empleando en cada escudo 3 minas de oro, y los colocó el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo asimismo el rey un gran trono de marfil y lo guarneció de oro finísimo. Tenía el trono 6 gradas y en la parte superior del trono un respaldo redondeado. Tenía también brazos por uno y otro lado del asiento y 2 leones de pie, junto a los brazos. 12 leones estaban de pie allí. Sobre las 6 gradas, a uno y otro lado. En ningún reino se fabricó jamás obra como esta. Todos los vasos en que bebía el rey Salomón eran de oro, asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada era de plata, pues en tiempo de Salomón ésta no se estimaba porque el rey tenía en el mar una flota de Tarsis, juntamente con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales, de manera que en cuanto a riquezas y sabiduría el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra. Y todo el mundo procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había infundido en su corazón, y todos traían sus presentes, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Así año tras año. La mesa de Salomón. Reinaba Salomón sobre todos los reinos desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos traían tributos y estuvieron sujetos a Salomón todos los días de su vida. La provisión para la mesa de Salomón consistía cada día en 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina común, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los corzos. El corzo era un mamífero rumiante, muy ágil, gacelas, ciervos y aves cebadas. Porque él reinaba sobre toda la tierra al lado de acá del río, desde Tafsá hasta Gaza, sobre todos los reyes de esta parte del río, y gozaba de paz por todos lados en derredor suyo. Judá e Israel habitaban seguros, cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Bersabé, todos los días de Salomón. Por supuesto, a través de los siglos más de uno ha pensado que todas estas cantidades son exageradas tomando como base la realidad de Israel en relación a los imperios antiguos conocidos y por ser una costumbre el aumentar las cantidades por los distintos géneros literarios. Comercio. A diferencia de su padre que expandió su territorio en base a las guerras que sostuvo con los diferentes enemigos de Israel creando todo un imperio, Salomón llevó tal imperio al cenit de la gloria, en base a su sabiduría que también fue aplicada al comercio. En efecto, propició amplias relaciones comerciales. Salomón fue un verdadero genio tocante también al comercio, tal como los visionarios de nuestros días que llegan a amasar grandes fortunas debido a que comprendieron las tendencias del momento y su situación particular.
Así Salomón, entendiendo su posición privilegiada, aprovechó y creó las condiciones para formar un monopolio real, comercializando al norte, al sur y al este, y por aliarse con los mejores comerciantes del mundo entero, los fenicios. Utilizó el comercio de tránsito, es decir, llevando sus productos por caravanas o por mar, y por el comercio de cambio, sus numerosos productos los intercambiaban con los demás, también por tierra y por mar en su propio territorio o en el extranjero. La misma necesidad de contar con las condiciones necesarias para conservar el estilo de mercancía de trueque propició que Salomón creara una nueva industria, una refinadora en Heber para el hierro y cobre extraído de las minas vecinas. Salomón exportó mucho el cobre, pero también lo necesitó para el uso interno del país. Incluso utilizó mucho ese metal para la fabricación de los utensilios del templo. Aunque no se cuenta con la suficiente certeza de que Salomón se dedicara a la explotación y fundición de minas de cobre en gran escala. Otros productos lucrativos fueron el comercio de carros de combate y de caballos provenientes de Egipto. Aunque las Sagradas Escrituras nos refieren que los caballos provenían de Egipto, los distintos estudios respaldan la creencia que eran llevados más bien del Asia Menor, como lo es la región de Cilicia y más concretamente de la región de Cue. Los mercaderes de Cue se los llevaban a Salomón a un precio modesto. Un carro era traído de Egipto y vendido por 600 siclos de plata, y un caballo de Cilicia por 150. Eran entregados a través de sus agentes, es decir, de los mercaderes de Salomón, a todos los reyes de los hititas y de Aram, sin duda los reyes de los pequeños estados de Siria. Como controlaba todas las rutas comerciales entre Egipto y Siria, dichos carros y caballos solo podían ser entregados a través de su gente, todo un monopolio internacional, lo que le proporcionó también enorme riqueza. Pero tan importante como el negocio de los carros de combate y de los caballos, e incluso más, fue el que se relacionara con los reyes del comercio, los fenicios. Desde el inicio de su gestión Salomón se percató que lo que más podía exportar, y eso en cantidades modestas, era trigo, aceite y vino, y si su idea era convertir a Israel en toda una potencia, lo mejor que podía hacer era aliarse con ellos y o imitarlos, sobre todo con los fenicios de Tiro, ciudad fenicia en una isla a unos 40 km. Frente a la costa, de incomparable potencia marítima en tiempos bíblicos. Para conocer más a estos grandes comerciantes, recordemos solo unos detalles de ellos. Los fenicios eran una mezcla semita con diferentes razas, incomparables marinos, conocedores de todos los detalles marítimos pero manteniéndolos en secreto, influyeron a varios pueblos, el más importante fue el griego. Realizaron viajes tan distantes para esos tiempos y con esas barcas que no podemos más que asombrarnos que con barcos de 20 a 30 metros tan solo el recorrer el Mediterráneo ya era una hazaña, pero también llegaron a las Islas Británicas, hasta el mar Báltico, mar del norte de Europa, que moja 10 países como Suecia, Finlandia, Rusia, Dinamarca, Alemania, al África, hasta el Golfo de Guinea. En Irlanda y en Inglaterra hallaron vidrios de Egipto, sin duda llevados por ellos. En distintos lugares del Viejo Mundo fundaron colonias, algunos lugares conocidos hasta hoy son Cádiz, Mauritania, Malta, Sicilia, las Baleares y la famosa Cartago. Ese fue el secreto de Salomón, el de aliarse a los que eran genios en su campo para convertir a Israel de un país campesino y guerrero en una potencia económica. Sus navíos que atracaban en los puertos del Mediterráneo eran verdaderos bazares flotantes, con sus mercancías venidas del todo el mundo conocido, como bronce o vidrios de Egipto, ánforas cretenses o de Mecenas, platos o vasos de oro de Lidia o de los hititas, piedras preciosas, telas de Asia o de Arabia. En ocasiones traficaban con mujeres. El profeta Ezequiel se refirió a la riqueza de Tiro condenándola. Tarsis llena sus mercados de plata, hierro, estaño y plomo. La Jonia y el Cáucaso te envían cacharros de bronce y esclavos. De Armenia te llegan muyas, caballos de guerra y jinetes. Arabia te da marfil y ébano a cambio de tus malas mercancías. Siria te vende rubíes, púrpura, bordados, lino fino y coral. Israel te trae trigo, bálsamo, miel, aceite y resina.
Como los israelitas no conocían el arte marítimo, aprovecharon la experiencia de siglos de los fenicios. Hiram, rey de Tiro que reinó entre el 979 al 946, envió en la flota a sus siervos, peritos marinos. En Ezión-Geber, hoy Acaban Puerto, del Mar Rojo, localizado en el país de Edom, Salomón inició su empresa marítima. Este puerto es mencionado también en los documentos históricos de Fenicia. De Ezión-Geber partieron las naves para tierras desconocidas. Algunas de ellas no conocemos cuáles eran, pero el principal objetivo de visita era el almacén de Oriente, Ofir, de donde transportaban oro, maderas preciosas y otros objetos de gran valor. Ofir aún no es localizado. Arqueólogos creen haberla encontrado en Somalia, otros en Rodesia, otros hasta Mozambique, es decir, países del África Oriental. Incluso hay quien cree encontrarla en América, concretamente en el Perú, también en Arabia y otros en Sudáfrica, por haber encontrado restos de minas allí. En cuanto regresaban a Jerusalén, llenaban de asombro a sus habitantes por sus productos y animales que les eran desconocidos. El tráfico se hacía con caravanas, pero Salomón, con las ideas de ampliar y mejorar su sistema de comercio, armó una flota mercante en unión con Hiram y sus navegantes fenicios. Salomón aprovechó esa relación comprándole barcos. Así la flota, barcos y demás, pertenecían a Salomón, pero la tripulación era fenicia. Aunque se puede percibir que no era una sino 3 flotas, pero al menos una de ellas pertenecía a Hiram. Lo que sí conocemos que el número de barcos de una de esas flotas era de 10. Estos viajes duraban hasta un año, debido a la distancia, pero que podían durar hasta 2 cuando dicha flota llegaba a distintos puertos a ambos litorales del Mar Rojo. Comercio en caravanas. Otro medio importante era el comercio por caravanas, el cual se realizaba en unión con los mercaderes beduinos y egipcios, quienes a su vez les vendían o compraban productos de tierras lejanas, pero sobre todo se realizó con los árabes, los cuales controlaban las rutas comerciales a Palestina y Mesopotamia, por lo que dominaban el comercio de las especies y los inciensos, sobre todo con su medio de transporte efectivo y económico y a la vez desconocido para los israelitas, los camellos. Previo a la construcción del templo. Para construir el templo, Salomón afrontaba 2 cuestiones que debía resolver: el contemplar qué materiales requería, cómo abastecerse de ellos, de dónde y cómo conseguirlos. El segundo era el material humano. Este último lo solucionó con una leva. En cuanto al primero, ya hemos tratado cómo Salomón y Hiram, el rey de Tiro, se aliaron en lo comercial. Pero ahora veamos cómo inició esa amistad. Cuando Salomón fue ungido rey, Hiram, un amigo de David, su padre, envió a sus siervos con el nuevo rey. A su vez Salomón envió a decir a Hiram: «Bien sabes que David mi padre no pudo edificar la casa al nombre de Yahvé, su Dios, a causa de las guerras con los enemigos que le rodearon, hasta que Yahvé los puso bajo las plantas de sus pies. Mas ahora Yahvé, mi Dios, me ha dado reposo por todos lados. No hay más enemigo ni obstáculo adverso». No conocemos si fue un encargo de David o por iniciativa propia, ni desde cuándo tenía esa intención, pero a continuación manifiesta su deseo de construir un templo a Yahvé, el que David no pudo llevar a cabo su construcción debido a que Yahvé le prometió formarle otra casa. «Así como hiciste con David mi padre, enviándole maderas de cedro para edificar una casa que habitase, así hazlo también conmigo. He aquí que voy a edificar una casa al nombre de Yahvé, mi Dios, para consagrársela, como Yahvé lo ha ordenado a mi padre David, diciendo: tu hijo que yo pondré en tu lugar sobre tu trono, ese edificará la casa a mi nombre. Para consagrársela, para quemar ante el incienso aromático para el pan de la proposición perpetua, y para los holocaustos de la mañana y de la tarde de los sábados, novilunios y fiestas de Yahvé, nuestro Dios, para siempre, como es precepto para Israel. La casa que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Mas ¿quién es capaz de construirle casa, cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden abarcarlo? ¿Y quién soy yo para edificarle esa casa, si no fuese para quemar incienso delante de él? Envíame, pues, un hombre inteligente, diestro en trabajar el oro, la plata, el cobre, el hierro, la púrpura, el carmesí y el jacinto, y que sepa hacer entalladuras,
trabajando con estos artífices instruidos por mi padre David que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén. Envíame también maderas de cedro, de ciprés y de pino, desde el Líbano, pues bien sé que tus siervos saben labrar las maderas del Líbano, y he aquí que mis siervos trabajarán con tus siervos, porque bien sabes que no hay entre nosotros quien sepa cortar las maderas como los idóneos, para prepararme maderas en abundancia, pues la casa que voy a edificar ha de ser grande y maravillosa. He aquí que daré para el sustento de tus siervos, los obreros que han de cortar los árboles, 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Cuando Hiram oyó estas palabras, se alegró mucho y le respondió a Salomón por medio de una carta cuyo contenido preparado por un rey idólatra es de admirar. Por el amor que tiene Yahvé hacia su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente y juicioso a fin de que edifique una casa a Yahvé y un palacio real para sí. He tomado nota de lo que me has mandado decir. Cumpliré todos tus deseos en cuanto a las maderas de cedro y las maderas de ciprés. Te envío, pues, ahora un hombre sabio, dotado de inteligencia, a saber, Huram, confidente mío, hijo de una mujer de las hijas de Dan, cuyo padre era de Tiro, el cual sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, piedras y maderas, púrpura, jacinto, lino fino y carmesí. Sabe también esculpir toda clase de entalladuras y elaborar cualquier plan que se le proponga, juntamente con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre. Mande, pues, mi señor a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino, que ha prometido mi señor, y nosotros cortaremos del Líbano las maderas que necesites. Mis siervos las bajarán desde el Líbano al mar, y yo las haré transportar en balsas por mar a Jope o al lugar que tú me indiques. Allí las haré desatar y tú te las llevarás hasta Jerusalén, y cumplirás, por tu parte, mi deseo, suministrando víveres a mi casa. Hiram respondió diplomáticamente, pero renegociando lo propuesto por Salomón. Sí, los israelitas permanecerían en su país, pero el pago se le daría directamente a Hiram y no a los trabajadores. Tal pago era excesivo porque finalmente para pagar sus deudas Salomón se verá obligado a vender algunos territorios. Octavo grado, Escuela de Pastoral, Lección 7, fin.